La selección española en estos momentos está pasando por un momento de recambio, podríamos decirlo así, debido a que se ha marchado Luis Enrique y ahora estamos iniciando la etapa de Luis de la Fuente. Yo como tal lo había dejado en claro cuando nos eliminaron, que lo primero que hice ni siquiera fue hacer una review de ese partido entre España y Marruecos. Lo que había hecho es, porque ya me lo olía ya desde mucho antes, que se tenía que renovar a Luis Enrique, que era el camino correcto. Sí, lo digo que ya me lo olía desde antes, pero realmente ya no desde antes del partido, sino realmente desde que vi que Luis Enrique no renovaba. Ya desde ahí empecé a pensar verdaderamente mal. Yo me esperaba sí o sí una renovación de Luis Enrique, es lo que quería. Al final, cuando salió esa información de que Rubiales busca seleccionador en 72 horas, me empecé a poner nervioso. Mi peor miedo se confirmó. Luis Enrique al final se fue de la selección y expresé pues mi deseo de que continuara, mi asco y mi repudio de que no fuese así. Y cuando se anunció al mismo tiempo que llegó Luis de la Fuente, pues al mismo tiempo no me llegué a, digamos que a perder todas las esperanzas posibles. Pese a que cuando nos eliminaron sí dije claramente que daba por perdida la Eurocopa del 2024, la Nations League de 2023, la Nations League de 2025, el Mundial de 2026, la Nations League de 2027, la Eurocopa de 2028, los Juegos Olímpicos, todo. Yo daba por perdido absolutamente todo. Realmente porque yo no sabía qué es lo que iba a pasar y realmente si Luis de la Fuente sería capaz. Primero que todo, yo comento esto para poner en contexto más o menos a qué se está enfrentando Luis de la Fuente. Y en estos momentos, Luis Enrique, podemos decir que hizo un trabajo absolutamente espectacular. Realmente Luis Enrique lo que ya le tocó es el relevo generacional. Él ya no pudo contar con Andrés Iniesta, ya no pudo contar con David Silva, ya no pudo contar con Piqué, con Sergio Ramos sí, pero ya no para un torneo oficial. Ya no puedo contar con Iker Casillas, tampoco puedo contar con, bueno, pues muchos grandes jugadores. Sí puedo contar con Busquets, con Jordi Alba, con por ejemplo Carvajal. Ha podido contar con muy grandes jugadores claramente, pero ya no puedo contar con muchos de ellos y por supuesto tampoco ni Xavi Hernández, ni Xavi Alonso, ni bueno, pues yo que sé, mucho menos Puyol, ni Víctor Valdés. Realmente a Luis Enrique lo que le tocó es ya el relevo generacional y yo si tuviese que decir algo es que lo hizo de una manera absolutamente espectacular. Lo hizo de una manera absolutamente espectacular y la mayoría de estos jugadores han sido debutados en la etapa de Luis Enrique. Pedri, Gavi, David, ¿cómo se llama? David Raya, Unai Simón, que la mayoría Ferran Torres, Ansu Fati, eh, muchos de estos jugadores Valde, muchos de estos jugadores han sido digamos que debutados en la etapa Luis Enrique y Luis Enrique pues nos acostumbró a grandes cosas, nos acostumbró a un cuadro bien consolidado, nos acostumbró, como lo dije cuando hablé de sus estadísticas, a competir contra los principales rivales europeos. Le metimos 6 a Alemania, eliminamos a Italia de la Final Four, competimos con Italia, empatamos con Holanda, primeros clasificados en la Eurocopa, digo, perdón, al Mundial. Llegamos a las semifinales, por ejemplo, le dimos un baile a Croacia, también a Croacia creo que le metimos 6 o 5. Nos acostumbró a muy grandes cosas y esto es a lo que se enfrenta Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, a mí ya me había sonado su trabajo desde las categorías inferiores y sí que tenía un mínimo conocimiento de quién era este entrenador. Ese señor que dirigió a España durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, llevando a España a la final. Ha ganado títulos en las categorías inferiores y de hecho cuando Italia quedó eliminado del mundial hice un video donde comenté que desde las categorías inferiores con Luis de la Fuente y otros entrenadores España prioriza mucho el trabajo táctico técnico y que me dejaba muy contento esto. Entonces hubo una mínima esperanza que yo tenía en este caso al anunciarse Luis de la Fuente. Ahora no totalmente porque tengo que reconocer que no conozco al 100% a este entrenador ni cómo puede actuar. Sin embargo, yo considero que tal vez en cuanto a estilo de juego, posiblemente tomando en cuenta incluso la herencia que le deja Luis Enrique, considero que puede ser un fichaje muy ideal. Puede haber sido un fichaje muy ideal. Y hay dos cosas en realidad que me dejan, digamos que un poco intranquilo, que es lo que me lleva a hacer este video. Para comentar por una parte lo positivo y el apoyo que se le tiene que dar ahora a Luis de la Fuente para que triunfe como entrenador.
Y por otra parte, pues mis miedos realmente. Hay dos cosas que no me dejan tranquilo con Luis de la Fuente y es, número uno, la convocatoria de ciertos jugadores y número dos, vamos a decir que pues el hecho de que digamos, yo no sé si es mi sensación, puede ser la realidad, puede que no, pero la impresión que a mí me da es que Luis de la Fuente le tiene un pánico, un terror extremo, absoluto a los señores de la prensa. Evidentemente yo creo que Luis de la Fuente desde las categorías inferiores y desde las sombras ha visto lo que le han hecho a Luis Enrique. Cuando ves a periodistas que se meten incluso con lo personal, con temas de tragedias personales que le han pasado a Luis Enrique, ves que, bueno, pues de la nada, mientras sondeamos la banderita del patriotismo, de la nada pues salen algunos hispano-marroquíes franco-portugueses. También puedes ver ciertas corrientes que son anti-Luis Enriquistas, como es toda una maquinaria en contra de él, la clase de preguntas que les preguntan los periodistas en la rueda de prensa, las críticas y las burlas siempre hacia Luis Enrique, el acoso y el derribo masivo, el insoportable, digamos que entorno que se formó, que yo creo que esta habrá sido tal vez una de las cosas, bueno, no, una de las cosas que estoy seguro que fueron muy claves para su posible no continuidad, ya sea tener un entorno más sano o directamente pues la presión, por la razón que sea, pero Rubiales pues se dio tristemente. El asunto aquí es que yo creo que Luis de la Fuente sabe perfectamente y de hecho se hizo bastante viral que desde su presentación intentó llamar a todos los periodistas por su nombre, demasiado educado, después le preguntaron que si él también iba a hacer stream, dijo que no, que él todo lo que iba a hacer a través de los medios de comunicación. Y algo que me puso todavía más nervioso es que se puso a hacer una especie de tour por los medios, donde se puso a dar entrevistas exclusivas y ya sabemos cómo funciona esto y es básicamente para intentar tener buena relación, pues yo te doy mis entrevistas exclusivas y bueno, pues al menos ya tenemos una mejor relación. Es lo que no me deja tranquilo con Luis de la Fuente, pero no tanto el que se intente llevar bien, porque eso hasta cierto punto yo lo puedo incluso aplaudir, porque cuando eres tipo Luis Enrique, tipo Bangal, tipo Mourinho, incluso de que no te quedas callado, que porque todo esto a fin de cuentas ha venido gracias a eso, que estos entrenadores no se quedan callados, si les contestan sus verdades y si les dicen lo que piensan realmente, porque pues muchas veces les van a provocar y a molestar, pues es lo que digamos que tiene. Es lo que causa que muchas veces haya un clima bastante hostil. Sí, porque muchas veces no sé si soy yo, pero me da la sensación de que los periodistas muchas veces se creen que están por encima del bien y el mal y están ahí para decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y el asunto aquí es que han hecho eso con Luis Enrique y creo que Luis de la Fuente sabe perfectamente que su continuidad una gran parte depende tanto de ellos y por supuesto debido a lo que diga de ellos, pues lo que van a decir las grandes masas. Yo sinceramente de Luis de la Fuente me pone nervioso esto. Por una parte lo aplaudo siempre y cuando sea nada más de cara al público y es decir, detrás de las cámaras pues haya ya bastante personalidad. Hay una parte de mí que cree que sí lo puede ser así por la no convocatoria de Sergio Ramos, ¿no? Que, pues bueno, Sergio Ramos, evidentemente no hace falta que yo haga, digamos, no hace falta que yo sea futbolista ni nada por el estilo para saber que dentro de un vestuario hay ciertos códigos, vamos a decirlo así, de normas de conducta y cosas por el estilo y que Sergio Ramos claramente al anunciar su retirada creo que ha pues roto bastante un código, es decir que hizo pública pues el hecho de que Luis de la Fuente le llamó y le responsabilizó absolutamente de todo diciendo que su no continuidad pues depende enteramente de Luis de la Fuente, que se le hace mal que no esté siendo considerado por su rendimiento, que independientemente de su edad pues haga lo que haga nunca va a poder regresar. Y dejando claro todo esto, por supuesto rompió el código de vestuario, como seguramente ya sabremos, es decir, haciendo público todo esto, seguramente para, por una parte, desahogarse y otra parte, pues ver si le puede causar algún problema a Luis de la Fuente. Sí, cuando Luis de la Fuente dijo claramente en rueda de prensa que contaba con Sergio Ramos. Entonces, si hay algo que me deja un poco de esperanza es esto. Es esto, que Luis de la Fuente, por mucho que trate de tener una buena relación con los medios, ha demostrado personalidad con el tema Sergio Ramos.
Yo no sé por qué Luis Enrique de la nada empezó a no convocar a Sergio Ramos, pero Sergio Ramos a mí se me hace un central que sinceramente me sorprendió cuando digamos que jugaba en la selección española porque se reconvertía muchas veces. Sergio Ramos realmente empezó desde tiempos del Sevilla y el Real Madrid, pues empezó siendo un lateral ofensivo, porque Sergio Ramos siempre ha contado pues con unas grandes capacidades ofensivas, ¿no? Y no refiriéndome enteramente al juego aéreo, sino a la construcción de la jugada y a los centros y cosas por el estilo. Por ejemplo, en la final de Sudáfrica 2010 jugó como lateral pero no lateral tipo Koundé, no un lateral defensivo. Lateral ofensivo y claramente pues terminó haciéndolo muy bien. De hecho, dos de nuestras 3, 4 ocasiones que tuvimos en la primera parte, dos fueron de Sergio Ramos. Incluso hasta tenía un poco de regate, pero el asunto aquí es que me sorprendía bastante cómo se adaptaba y también ya desde tiempos de Luis Aragonés, de Del Bosque, incluso ya pasando por Luis Enrique, siempre me llamaba la atención cómo Sergio Ramos se reconvertía como central. Se reconvertía desde el punto de vista que los conceptos de salir jugando desde atrás, el construir la jugada, los entendía bastante bien Sergio Ramos y de hecho me sorprendía bastante. Ya después, más o menos como por la 11-12 es cuando se empezó a reconvertir hacia lo que es hoy, es decir, un central. Y debido a todo esto es cuando Sergio Ramos pues empezó a rendir también y tal. Entonces, y también cuando, también ahora con la etapa de Luis Enrique me sorprendió bastante. Entonces no sé por qué realmente Luis Enrique no le habrá convocado porque dejó bastante en claro que contaba con él. Yo creo que si en todo caso hay un problema más que ser pues problemas de conducta o esto o el otro, puede haber pasado dos cosas. Uno, que haya roto un código de vestuario, es decir, que sea un jugador que pues a lo mejor tiene un ego bastante alto, que a lo mejor no quiere obedecer, una cosa así, cosa que sería un poco raras, ¿no? Porque esto suele pasar más que nada en los clubes, cuando está en la selección y los jugadores pues a veces actúan de manera diferente. Porque pues el clima es diferente, el entrenador es diferente, son otros compañeros, otra situación, otro contexto. Y esto directamente pues enteramente de sus problemas físicos, que fue lo que le sacó de las convocatorias. Ahora, Luis de la Fuente ha dejado en claro que no contaba con él. Sergio Ramos oficialmente se ha retirado de la selección española. Y es esto lo que me deja un poco tranquilo, el hecho de que no haya, digamos que, cedido aún así con los medios y que le haya convocado. Entonces yo si tuviese que jugar aquí a adivinar, a pesar que no le puedo preguntar, diría eso, que ha visto claramente Luis de la Fuente lo que le han hecho a Luis Enrique, sabe perfectamente del macroacoso, derribo, la persecución mediática que le van a hacer si digamos que empieza a contestarles pues como les contestaba Luis Enrique, es decir, pues simplemente con la verdad, pero sí que pues sí que toreándolos bastante, es decir, sí no quedándose callado. Entonces yo sí que creo que puede darles, no quiere darles material para que pues para tener una mala relación con ellos, sí que ha demostrado personalidad. Entonces si yo tuviese que decir algo es que creo que Luis de la Fuente sí va a tener personalidad. Ahora, esto está un poco conectado con el segundo punto y es la convocatoria de ciertos jugadores. Como tal, pues la base sigue siendo la misma, es decir, está Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez. Unai Simón en estos momentos no, porque recordemos que Unai Simón está lesionado. Está Pau Torres, Eric García, Jordi Alba, Marcos Alonso, Eric García. eh, bueno, Marcos Alonso no era tan convocado y tal. Busquets tristemente ya se retiró, no quiso aguantar un ratito más. Pues estamos hablando de que también ahora sigue estando Rodri, Pedri, Gavi. Pedri había sido convocado, al final pues se desconvocó por su lesión. Sigue estando Morata, varios jugadores. Ha llamado particularmente la convocatoria, vamos a decirlo así, tanto de Nacho Fernández como por otra parte Dani Ceballos y por supuesto en la delantera, que es lo que más se puede ver, es tanto José Lu, jugador de la Real Sociedad, y Borja Iglesias, jugador del Betis, y Iago Aspas, jugador del Celta de Vigo. Yo sinceramente de Iago Aspas es el que más me llama la atención porque por ejemplo con Lopetegui Iago Aspas rendía muy bien. De hecho en aquel partido donde jugamos contra Argentina en ese amistoso de preparación para el Mundial de Rusia, pues Iago Aspas jugó muy bien. Y demostró en ese partido, a ver, tampoco nos vamos a centrar en un partido, menos si era amistoso y menos si ganamos por goliza, pero
Yago Aspas es un jugador que yo le considero que tiene lo necesario para adaptarse al juego de posesión, es decir, es un jugador que presiona, es un jugador que ataca muy bien al espacio, te puede jugar de 9, de segundo, de jugador detrás del 9, por las bandas, o sea, es un jugador yo creo que polivalente y no, sinceramente no entiendo por qué Luis Enrique no le convocaba. Creo que si mal no recuerdo le llegó a entrenar en su etapa con el Celta de Vigo, cuando Luis Enrique, pues bueno, llegó al Celta de Vigo con el objetivo de no descender. Y no solo es que no descendiera, sino que directamente este señor los puso mitad de tabla para arriba, ya pensando más en Europa que en puestos, pues en puestos de descenso. Pero bueno, espectacular lo de este entrenador Luis Enrique. El asunto aquí es que lo entrenó ahí, creo. Y también al mismo tiempo creo que le llegó a incluir, creo que nada más en una convocatoria. Pero el chiste es que Luis Enrique pues contó con él evidentemente. Entonces algo ha de haber visto en Iago Aspas como para no convocarlo. O a lo mejor resulta que tuvo un problema personal, y es decir que no es que haya roto un código de vestuario, no es que es un jugador que sea malo, sino que simplemente pues a lo mejor tuvo un problema personal, tipo yo que sé, Gerard Moreno, no me quiero meter yo en eso, pero algo ha de haber visto en él porque yo sinceramente tampoco entendía muy bien su no convocatoria. Eh, Tampoco es como que Luis Enrique no convocara enteramente a jugadores de su perfil, es decir, Luis Enrique por ejemplo llegó a convocar a Raúl de Tomás, llegó a convocar creo que en su momento a Borja Iglesias también, pero por ejemplo a José Lu no, es decir, son tres jugadores que son directamente delanteros puros. Por ejemplo llegó a convocar a Luis Enrique, era más de tipo Asensio, ¿no? Asensio un jugador que puede actuar a veces, bueno, como falso 9. Luis Enrique no lo llamaba falso 9, lo llamaba pues 9 normal, que tenía otros roles más incorporativos de construcción y tal. Independientemente del nombre, un jugador que podría pues actuar por los dos costados, por el centro, que podía actuar pues más o menos como un cuarto centrocampista, podría actuar así. Pues también llegó en su momento a convocar pues propiamente a cómo se llama este jugador de la Real Sociedad que se lesionó, ya no pudo ir al mundial. Mikel, ¿qué? Mikel, ¿qué era? Es que me apruebo yo las caras, pero no los nombres. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Bueno, ha convocado también a Dani Olmo, Pablo Sarabia, o sea, es decir, Luis Enrique apostaba por, sí, delanteros, pero más que nada, sí, puramente 9, podríamos decir que estaba Morata. Realmente yo no sé si es por cuestiones de temas tácticos, pero Luis Enrique pues en general ha apostado por diferentes tipos de jugadores. Por ejemplo, en el Barcelona Luis Enrique tenía un 9 enteramente puro, como lo es directamente Luis Suárez. Pero yo creo que Luis Enrique siempre se ha tratado de adaptar a lo que necesita. Entonces, si Luis Enrique no les ha llegado a convocar tan regularmente, yo creo que habrá sido más por cuestiones tácticas. Sí, más por cuestiones tácticas. Entonces, yo creo que es por eso, pero si hay un miedo. Un miedo que me deja, digamos, Luis de la Fuente, es que pueda llegar a convocar a jugadores que puedan llegar a ser un peligro para el vestuario. Porque es muy importante esto de la gestión de grupo, y es muy importante el hecho de tener un grupo unido que vaya a todas pues directamente todos juntos, que bueno pues que obedezcan al entrenador, que no haya egos en ese vestuario, que reine el compañerismo, la equidad, la igualdad, el respeto directamente, que de esta manera se puede hacer todo, porque esto es lo más importante para no condicionar al entrenador. Entonces si hay unos miedos que puedo llegar a tener yo, pues es directamente con estos casos, pero creo que Luis de la Fuente pues tendrá la personalidad suficiente por el tema Sergio Ramos, y creo que por todos estos temas pues creo que Luis de la Fuente estará convocándolos por cuestiones tácticas. Es decir, son mis miedos que yo tengo allí, podríamos decirlo, pero que aún así yo considero que pues puede Luis de la Fuente solucionar. Debutó ya contra Noruega sin Haaland y terminamos, en este caso ganó 3-0. Creo que el próximo partido es en Glasgow contra Grecia. Hay que recordar que estos partidos no son amistosos, son partidos para la clasificación de la Eurocopa 2024, que se juega en año y medio en Alemania. Yo sinceramente creo que bueno, podemos hacer una buena participación, pero habrá que ver. Sí o sí, de todos modos, yo creo que hay que tomar esto como una etapa, como por ejemplo del Bosque, como lo lleva a hacer con Luis Aragonés. Es decir, una etapa de relevo, una etapa de, bueno, pues de venir a continuar un proyecto dejando su huella personal. Sí o sí podemos agradecer que Luis de la Fuente pues ha tenido ya pues una convocatoria donde sí han faltado muchos jugadores, como por ejemplo Ferran Torres, Ansu Fati,
Yo creo que va a contar con ellos. También hay que entender que es una convocatoria, todavía no es algo definitivo. Luis Enrique también a veces hacía muchas rotaciones, empezó a veces convocando por ejemplo a Pedro Porro y después ya no. Yo sinceramente no me voy a tomar esta lista y esta no convocatoria de Ferran como algo totalmente ya normal, como algo como la normalidad. Yo creo que puede llegar a convocar a Ferran Torres y tendremos que ver qué tanto pasa. Pero yo creo que Luis de la Fuente pues tiene lo necesario, tiene los conocimientos y mientras tenga los conocimientos de trabajar bien la idea y también tenga personalidad, tomando en cuenta la base que ya le han dejado, tanto de los jugadores que conocen este estilo de juego y al mismo tiempo la plantilla, el relevo que le han hecho, yo creo que pues tiene todo para hacer un cuadro ganador y esperemos que haga pues un Del Bosque, ¿no? Que venga a continuar esto y que veamos de qué manera sale, ya sea que salga mejor o que salga peor, pero de una u otra forma pues tendremos que ver y tener paciencia para ver cómo triunfa Luis de la Fuente. Hay una última cosa que quiero comentar que creo que no me deja tranquilo y es que no sé si Luis de la Fuente aceptó directamente el cargo de seleccionador porque quería pues eso, ser seleccionador o porque por digamos que las ganas de que es la oportunidad de su vida o directamente porque creyó que si Luis Enrique no iba a estar él era la mejor opción y o que él puede llegar a mejorar tal vez el trabajo de Luis Enrique, cosa que evidentemente pues era muy complicado, incluso hasta a Guardiola le costaría una cosa así. Pero no sé si Luis de la Fuente aceptó por, pues bueno, por honestidad de creer que él es la mejor opción si no está Luis Enrique, si Guardiola no puede venir y si Xavi evidentemente está en el Barça y todo esto, o directamente porque simplemente pues era la oportunidad de su vida. Es decir, me da miedo que vaya a ser pues un Valverde. Pero bueno, que incluso Valverde sonó para la selección, ¿no? Menos mal que llegó a fin de cuentas Luis de la Fuente. Pero bueno, sinceramente yo creo que Luis de la Fuente pues tendrá yo creo que sus conocimientos y tendremos que darle tiempo y paciencia para ver de qué manera lo hace este entrenador. Tendremos que ver pues de qué manera lo puede hacer. Yo creo que tiene lo necesario y pues habrá que ver y darle su tiempo, su paciencia para ver, para que cuente con todos sus jugadores y ver qué participaciones puede hacer. De momento pues Luis de la Fuente creo que está todavía más en examen que Luis Enrique. Cuando ficharon a Luis Enrique creo que directamente Molina y Rubiales anunciaron que tenía contratos a 2022, es decir un ciclo de 4 años. A Luis de la Fuente simplemente le han hecho contrato hasta 2024, es decir 2023, año y medio prácticamente hasta la Eurocopa. Y yo creo que vamos a ver de qué manera rinde su selección. Sinceramente yo lo que espero es pues un trabajo bueno y veremos qué tanto puede hacer. Sin embargo sí que reconozco que me deja pues un poco mis miedos y mis desconfianzas y al mismo tiempo pues una cierta incertidumbre de que pues claro no es un seleccionador ya un entrenador consolidado. Por ejemplo a Luis Enrique tú le has visto ya ganar un triplete, le has visto muy buenos trabajos y de momento con Luis de la Fuente pues no puedo decir lo mismo, entonces me deja mis dudas y ¿qué será? ¿Será tipo no sé, tal vez un Setién, un buen entrenador o será un nivel Guardiola Luis Enrique? Entonces no lo sé, pero pues habrá que ver, simplemente pues darle tiempo y paciencia y pues esperar que que sí tenga el apoyo de Molina, de Rubiales y que no tenga el mismo entorno tóxico y la misma persecución mediática, pero al mismo tiempo pues que tenga su personalidad. Habrá que ver, pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal Anime Maga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.